Bueno, pues es un gusto y es un honor para mí poder presentarles a nuestro siguiente ponente, que nos honra con su presencia, lo digo no de los labios para afuera, sino muy sentidamente porque, bueno, yo admiro mucho la trayectoria. Ahora vamos a dar una breve semblanza. Con nosotros está Rodrigo Fernández Díez, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, fue profesor de Derecho Romano 1 y 2 en la Universidad Panamericana, profesor de Historia de la Cultura Jurídica en la Universidad Panamericana y profesor de Instituciones Políticas y Jurídicas de la Roma Antigua en el Tecnológico de Monterrey. Miembro del Círculo Tradicionalista Celedonio Jarauta de la Ciudad de México. Un aplauso, lo recibimos. ¿Dónde me coloco? ¿Aquí? Adelante. Buenísimo. Pues muchas gracias. Si quieres te voy a hacer un poquito acá porque cae la sombra justo en el rostro, para que te quede bien. Buenísimo. Pues muchas gracias. Y pues muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Pues que Nuestra Señora nos proteja de decir cualquier herejía. Y del tema, yo les quiero hablar el día de hoy de dos temas que están muy relacionados uno con el otro. El primero es el tema de cuál es la función o cómo ser un varón católico en nuestros días. Y también, por supuesto, si eso tiene alguna relación con el combate espiritual. Y si tiene alguna relación, cuál es y cómo se lleva a cabo. La segunda parte, esa del combate espiritual, pues se la copié un poco a un exorcista español bajo el cual tomé un curso. Entonces no crean que aquí estoy planteándoles algo original. En realidad lo que estoy haciendo es una síntesis que viene de otras fuentes. Ahora, primero lo primero, el tema de el ser un varón católico en nuestros días. ¿Qué significa eso? ¿Y en qué medida se puede concretar? El primer problema con el que uno se enfrenta en nuestros días al respecto es que quizá lo que uno encuentra en la mayoría de lugares no es siempre el mejor enfoque, porque a veces algunos, sobre todo no católicos, aprovechan para mezclar en el tema un elemento que no procede en realidad del catolicismo, que es una contraposición un poco radical entre, digámoslo así, la tradición y quizá movimientos ideológicos como el feminismo. En el siguiente sentido, que quieren presentar como una contracara, pero bajo los mismos términos, lo cual es destructivo para el bien común. Recuerden que esos movimientos son movimientos revolucionarios y nunca se les puede hacer frente simplemente copiando su metodología y dirigiendo contra ellos una carga de resentimiento, que es lo que ellos hacen. Esa no es la manera católica de hacer las cosas. Ahora, parte del problema radica en que se pone mucho énfasis en el tema de ser hombre, pero quizá desde una perspectiva más bien como biológica, quizá sexual, cuando en realidad desde el planteamiento más tradicional, el hombre no es completo como hombre, sino en la medida en la que sea padre. O sea, el dato biológico a la tradición le da un poquito lo mismo. Es secundario. En lo que enfatiza la tradición, además, no es tanto la contraposición del hombre y la mujer, sino la contraposición del adulto y el niño. Uno se vuelve hombre
en la medida en la que deje de ser un niño. Y el hombre al que le falta virilidad no es que sea afeminado propiamente, sino que es infantil. Ahora, a eso se le añade otro problema, que la cultura moderna tiene una suerte de efecto ajolote. Esto yo lo escuché por primera vez en el ámbito del fútbol. No recuerdo a qué locutor estaba escuchando, y él estaba explicando el efecto ajolote, que es que los futbolistas mexicanos que son muy, que parecen ser como promesas, que son muy talentosos, cuando se quedan en México nunca maduran como jugadores, porque les pagan muy bien, porque los infla mucho alguna televisora, no lo sé. Y entonces no maduran, se quedan como el ajolote, en estado como de adolescencia perpetua. No sé qué tiene el lago de Xochimilco que le hace eso a los ajolotes, pero el ajolote cuando se sale del lago de Xochimilco se vuelve salamandra normal, como que madura. Ahora, la cultura moderna a nosotros nos provoca ese efecto, a uno le dificulta la maduración. En consecuencia, quizá muchos de nuestros antepasados nos verían a la edad que nosotros tenemos como un poco infantiles en comparación con ellos. Y eso pues es universal, pasa en todos los sectores sociales y pasa en todas las edades. Por eso también muchas veces, con cierta razón, hay mujeres que se han quejado de que se casan con un hombre que ya tiene cierta edad y en cierto modo es como un adolescente perpetuo. Bueno, es que es el efecto ajolote de la cultura moderna. Ahora, ¿cómo es entonces un hombre que deja de ser simplemente un hombre en abstracto y llega a cumplir una cierta vocación? En la tradición eso está siempre dirigido a la paternidad. Hay más de una forma de paternidad. No vayan a interpretar esto como un ataque contra los que no se casan porque abrazan el estado clerical o algo por el estilo. Al contrario, en la tradición se habla de distintas formas de paternidad, pero que todo hombre está llamado a la paternidad, eso es indudable. Y que eso es lo que le va a permitir dejar de ser un niño. Ahora, ¿de qué formas de paternidad podría hablarse? Ahora, sobre este punto, San Pablo, en la carta a los Efesios, que es el capítulo 3, versículo 15, da la primera pista. Él dice, toda paternidad toma su nombre del Padre que está en los cielos. O sea, la figura principal de la paternidad es Dios Padre. Él es el analogado principal, como dicen los filósofos. Todas las demás son analogados secundarios en relación a ella y de algún modo la tratan de imitar. Es la paternidad celestial. Al respecto, cierto movimiento ideológico y ciertos clérigos que lo han seguido mal, porque han abrazado el error en ese tema, insisten en que Dios Padre no tiene sexo, en consecuencia, porque no tiene cuerpo. Él no se encarnó como Dios Hijo. En consecuencia, que Él no debería ser representado como suele ser representado, como un hombre, además ya grande. Generalmente Dios, pues en las pinturas, Dios Padre en las pinturas parece como un viejito, un anciano, exactamente. Y ellos dicen Dios Padre no debería ser representado así, e incluso incurren en la osadía de a veces llamarle Dios Madre, y creen que como no tiene cuerpo, en consecuencia no tiene sexo, en consecuencia se le puede llamar así, lo cual es falso. Es verdad que Dios Padre no tiene cuerpo, en consecuencia no tiene sexo. ¿Por qué se le representa en consecuencia como un padre y no como una madre? Por la relación, es un tema teológico, la relación entre el creador y la creación. El creador, cuando creó al mundo, lo creó a través de su palabra. No es una emanación corporal suya.
que es exactamente como los padres en cierto modo conciben a los hijos. No son emanaciones del padre en el sentido en el que lo son de la madre. No salen de su cuerpo así como salen del útero de la madre. Que no es una relación baladí, no es una tontería. En la antigüedad, en las religiones que concebían al Dios creador, al creador como más bien como una figura materna, todas son religiones panteístas, que no distinguen la creación de la criatura, porque ven que hay una participación en la naturaleza. Entonces, la famosa Pachamama y otros cultos por el estilo, que no es el único, todos son panteístas, y entonces lo que hacen es divinizar a la creación, y por eso uno los ve abrazando los árboles y haciendo ese tipo de cosas. Entonces, la Iglesia, para poder indicar cuál es la correcta relación entre Dios Padre y su creación, lo tiene que representar como padre y no como madre. Ahora, ese padre no solamente creó el mundo, sino que de algún modo lo conserva. Y eso también es importante por la siguiente razón. Dios Padre, al crear el mundo, no nada más lo creó y se dio la vuelta y se fue, sino que lo creó y permanece contemplándolo y conservándolo en el orden. Eso quiere decir que de algún modo Dios Padre, a pesar del pecado original, nunca se desentendió del mundo, del hombre y de la creación. Ahora, este punto tampoco es baladí, no es que les esté yo aquí viniendo a dar clase de catecismo. Ese detalle es importante desde el punto de vista familiar por lo siguiente, porque el padre no nada más es el que engendra, sino el que permanece y educa. De hecho, recuerden que en la Sagrada Familia, San José, a pesar de no haber engendrado, es el Padre terrenal de nuestro Señor, Padre putativo le llaman en las fuentes, por eso es Pepe, la abreviación de José, porque es el que lo crió. O sea, la principal función de la paternidad está en la crianza, que es una imagen de Dios Padre cuando no solamente crea el mundo, sino que lo conserva. Alguna vez vi una pintura que ya luego nunca pude encontrar el autor, que es una imagen de Dios Padre sosteniendo al orbe en una mano y viéndolo así. De algún modo es indicativa de esa relación que Dios tiene con su creación. Ahora, también porque ese detalle es importante. Porque en nuestro tiempo, bueno, desde hace algunos siglos, hay una cierta secta ideológica que sostiene que Dios diseñó el mundo como arquitecto y luego se fue y se desentendió. ¿Y eso por qué es importante? Porque si Dios creó y luego se desentendió, dejando la creación en manos del ser humano, entonces el ser humano es una suerte de dueño indiscutible de la creación, al grado que puede alterar el orden natural. Y claro, ese es un tipo de señorío que el ser humano no tiene sobre la creación. Luego, por eso para los miembros de esa secta ideológica y para todos los seguidores de lo que genéricamente podríamos llamar el liberalismo, creen que el orden natural es manipulable a conciencia, digamos más bien a voluntad por el ser humano. Si uno de pronto quiere dejar de ser hombre, puede dejar de ser hombre, y si quiere volverse mujer o si quiere volverse una lagartija, lo puede hacer porque para ellos Dios no conserva la creación en el orden original, sino que la dejó en manos del ser humano a que haga con ella lo que quiera. Ahora, vemos ahí que Dios no solamente crea, sino que conserva el orden en la creación. Y no se desentendió de ella a pesar del pecado original. Es el hombre el que le dio la espalda a Dios, no al revés. Ahora, esa es la paternidad fundamental. Esa es la paternidad de la que todas las demás paternidades toman su nombre
y la cual todas las demás de algún modo pretenden imitar, como dice San Pablo. Pero entonces, ¿cuáles son las paternidades imitación de la divina? Pues hay cuando menos 5. Y de algún modo en esas 5 están todas las vocaciones hacia las que puede tender un hombre. Primero, la paternidad familiar. Segundo, la paternidad sacerdotal, que es una paternidad auténtica, aunque los padres no se casen. En tercer lugar, una paternidad monacal, que ahorita les voy a explicar por qué es distinta en parte de la sacerdotal. En cuarto, una paternidad política. Y en quinto lugar, una paternidad magisterial. Los maestros, cuando forman a sus alumnos, participan de algún modo del misterio de la paternidad. Todas las vocaciones de un hombre, de algún modo, están relacionadas con estas paternidades, a veces con más de una de manera simultánea. Entonces un hombre puede ser simultáneamente padre de una familia y además maestro. Pueden darse como combinaciones. Pero siempre el hombre está llamado a ser padre, de alguna manera o de otra. Y el que no llega a hacerlo en ninguno de estos ámbitos, en realidad no parece que deje de ser una suerte de adolescente perpetuo. No supera la etapa del ajolote, por así decirlo. Ahora, les voy a hablar un poquito acerca de estas 5 paternidades. Los que, por supuesto, ya sean padres de familia, pues yo no es tanto lo que les puedo explicar al respecto, porque yo todavía no lo soy. Pero hay algunos datos, detalles interesantes que les pueden gustar. Vamos a empezar por la paternidad familiar, que es, por supuesto, la que encarna principalmente San José. Por cierto, entre los católicos y específicamente entre los de rito latino, la figura del hombre perfecto, por así decirlo, es San José. Curiosamente, para los de los ritos orientales, el que cumple esa función del hombre perfecto es San Juan Bautista, que es algo muy interesante. Pero entre nosotros la figura es San José. Y San José no fue quien engendró siquiera a nuestro Señor, más bien fue quien protegió a la Sagrada Familia. Ahora, esa figura de San José es muy importante también por lo siguiente, porque es la figura que nos muestra qué es lo que ocurre en su ausencia. En la tradición, cuando San José fallece, entonces empiezan las tribulaciones que vivió nuestro Señor, todo el Calvario, etc. No se sabe exactamente qué edad tenía él cuando San José murió. Lo que se sabe es que cuando San José murió, le ocurrió todo lo que le ocurrió, su detención, etc. ¿Por qué? Más bien, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué Dios permitió en su sabiduría que falleciera San José antes de estos eventos? Porque San José no hubiera podido quedar con las ganas de defender a su hijo viendo lo que tiene. Exactamente, porque si San José hubiera estado ahí, no lo hubiera permitido. De igual manera, de algún modo. Y también de igual manera, en la iglesia, en la historia de la iglesia, cuando la iglesia va perdiendo estas distintas figuras paternales de las que goza, empiezan sus tribulaciones. Esto es lo que ha hecho que algunas personas crean que el catejón del que se habla en las Sagradas Escrituras, de algún modo son las figuras paternales. Algunos dicen es que en cierto modo es el Papa, que es la paternidad sacerdotal por antonomasia. Otros dicen no, son los reyes de la cristiandad, que ante su ausencia es cuando empieza, ahora sí que las persecuciones masivas de la iglesia de los últimos 200 años. Y hay otras, no son las únicas. Pero de algún modo es la figura de San José la que nos da una pequeña pista al respecto. Por eso, alegrarse de la ausencia de alguna de estas figuras paternas
tiene algo de insensato. Por ejemplo, cuando en la historia de los pueblos se dice, nos hemos emancipado, ya no somos menores de edad. No, Señor, esa fue la época en la que empezó tu tribulación, cuando perdieron a su paternidad política, por así decirlo. Y eso lo pueden ver en todos lados, en todas las repúblicas modernas. Cuando colapsa la monarquía católica, empiezan las persecuciones en contra de la Iglesia. Por eso quienes se alegran de eso, pues no sé, es algo, tiene mucho de insensato. Que la providencia lo permita, a lo mejor para darnos una lección es una cosa, pero no es en sí mismo un bien, es lo contrario. Y lo pueden ver en cualquier familia cuyo padre fallezca. Cuando la madre fallece, la familia tiene una serie de problemas, porque la familia está incompleta. Pero cuando el papá fallece, las tribulaciones que sufre la familia son de otro nivel. Y lo que necesita esa familia es que cuando menos uno de los hijos se ponga las pilas y empiece a cumplir esa función. La ausencia de un padre no tiene nada de bueno por ningún aspecto, por ningún lado por el que se le analice. Ahora, por supuesto, la paternidad familiar es además la figura que históricamente le ha ayudado a los católicos a comprender la función providencial que Dios también desempeña. Así como un padre provee para el sostén de su familia, Dios provee a través de él para el sostén de todas esas familias. Lo cual es bien interesante por lo siguiente. La jerarquía que existe entre Dios y cada uno de nosotros, porque hay como paternidades intermedias, ese orden que Dios dispuso es el canal del cual la providencia se sirve para darnos lo que necesitamos. Por eso nuestra relación con el Padre, con Dios Padre, nunca es directa, siempre es a través de otros. Podemos verlo de la siguiente manera. Todo lo que cada uno de nosotros tiene de bueno, generalmente lo recibió de sus papás. La fe, la educación, a lo mejor en algunos casos incluso cierta formación profesional. Casi todo lo que uno tiene de bueno lo recibió de sus papás. ¿De quién se sirvió la providencia para darle a uno todas esas cosas buenas? De sus papás. Cuando nosotros nos queremos reconciliar con Dios, pues no nada más le gritamos a una pared nuestros pecados, sino que acudimos a un sacerdote, a un padre, para que nos confiese. Dios se sirve del Padre para perdonar nuestros pecados y corregirnos. La paternidad es el instrumento de la providencia por antonomasia y la jerarquía. La jerarquía es el orden de la gracia. Esto está muy desarrollado por un discípulo de San Pablo que se llamaba Dionisio el Areopagita, que él escribió un libro que se llama La Jerarquía Celestial, donde desarrolla esta idea. Es algo que además se ve mucho en la teología. Generalmente los que son muy paulinos tienen una noción muy clara de la necesidad de la jerarquía y de su importancia, lo cual es importante en nuestro tiempo subrayarlo, porque lo que nuestro tiempo nos dice es que lo importante es la igualdad, es decir, la ausencia de jerarquía, lo cual es falso, de toda falsedad. La igualdad absoluta lo que hace es abolir, arrasar con los canales de los cuales Dios se sirve para dispensarnos sus bienes. ¿De manos de quién recibimos el bautismo? No nos paramos un día bajo la lluvia y nos cayó, no, eso no pasa. Tuvo que ser alguien concreto quien nos bautizara, un instrumento de la providencia, una figura paternal. Por eso las sociedades católicas siempre son sociedades jerárquicas, y en cierto modo ese es el orden natural. El igualitarismo es antinatural. Claro que hay ámbitos en los que uno es igual a otros, pero esos ámbitos
digamos que lo son dentro de cada escalón. Pero la existencia de una jerarquía es de derecho natural, es voluntad divina y es el canal de la gracia. Por eso es una tragedia cuando en una familia se pierde algún canal de esos, cuando muere alguno de los padres, por ejemplo. Ahora, la paternidad sacerdotal. La paternidad sacerdotal cumple esta función de canal de la gracia a través de los sacramentos, porque no es suficiente simplemente creer en Cristo, sino que además hay que hacerle caso. Y eso significa obedecer a las autoridades y a la jerarquía que Él estableció. Y si Él dispuso que para la salvación teníamos que acudir a los sacramentos, entonces no tenemos derecho a prescindir de ellos. ¿Cuál fue el movimiento que abolió esta paternidad sacerdotal o que cuando menos lo intentó y lo logró en su esquina del mundo? El protestantismo. Por eso entre el protestantismo y los movimientos ideológicos históricamente posteriores, que todos son igualitaristas, hay una relación. Por eso hay un autor que al protestantismo lo llama el primer liberalismo, el liberalismo teológico. Ellos abolieron la jerarquía sacerdotal, abolieron los sacramentos, porque ellos creen que de algún modo uno se para bajo la lluvia y le llueven las gracias, así Dios se las avienta a bolillazos, como si Dios después de haber establecido una serie de instituciones no se fuera a servir de ellas. Entonces sí, claro, creen en Cristo, pero no es suficiente creer en Él, hay que además hacerle caso. Hay un deber de obediencia. Es que yo siento que soy especial y en consecuencia yo tengo canales particulares de la gracia. Pues, bueno, pues es un poco lo que ellos están diciendo. Ahora, la paternidad sacerdotal es atacada desde las herejías, desde el protestantismo específicamente. Luego también con ellos el tener iniciativas en común, etcétera, quizá deba hacerse con mucho cuidado, porque en el fondo son parte del mismo problema. Hay una conexión. Ellos se oponen al liberalismo solo en sus manifestaciones más extremas, pero nunca en su fundamento, porque si se opusieran a su fundamento, dejarían de ser protestantes. Ahora, la paternidad monástica o monacal. Hay muchos monjes que no reciben la ordenación sacerdotal y que en consecuencia no pueden impartir los sacramentos y sin embargo viven como monjes toda su vida, pronuncian sus votos, la profesión perpetua, etc. Yo tengo un hermano que es monje, por cierto, y todavía no se ordena sacerdote. Y entre los monjes existe siempre el padre superior, que es a veces el encargado de un cierto gobierno del monasterio, pero también hay entre los monjes algunos encargados de dirigir espiritualmente a los demás, que es una forma de paternidad. Entonces, muchas veces los monjes, sobre todo en el oriente, piensen ustedes en San Charbel, que no se confiesan y ya. Ellos van con un director espiritual, con el que hay una labor más profunda, en el que el padre sabe cuál es el pecado dominante de uno y en consecuencia la dirección espiritual que le provee es más como a la medida. Que ese tipo de dirección espiritual en nuestro tiempo se ha perdido mucho, en parte porque los sacerdotes no tienen tiempo de hacerla, son tan poquitos ya, que a qué hora, ¿no? En segundo lugar, porque ya prácticamente nunca confiesan, ¿no? Es el típico, oiga padre, ¿me puede confesar? No, saque usted cita, que solo lo confieso entre semana. Pues bueno, alguien que trabaja, entonces, ¿qué va a pasar? Que no se va a poder confesar cada vez que necesita, sino que se va a andar confesando muy esporádicamente. Pero esa no es la manera normal de hacer las cosas. Lo normal es que haya una cierta dirección espiritual, que no es nada más la confesión, sino que es aparte y que es más profunda.
y que los monjes en los monasterios la tienen y somos los laicos los que ya no la tenemos del todo, en parte porque ya no hay monjes. Entonces, esa abolición de la paternidad monacal la llevaron a cabo los protestantes en los países protestantes, pero también en los católicos de alguna manera ha disminuido porque ya no hay vocaciones. Y porque cuando las hay, luego es que para que exista la disposición de confesar a alguien, ya digamos que esos padres tienen que tener una vocación paternal y muchos ya no la tienen. El tipo de dirección espiritual que el Padre Pío llevaba a cabo con sus llamados hijos espirituales era justo esa. No nada más los confesaba ya. Era mucho más profundo. En el Oriente tienen la figura del starets en Rusia, que es este padre que ejerce esa dirección espiritual. Y allá en el Oriente está mucho más viva que entre nosotros. Y que algún día habría que recuperar. Esa es la paternidad monástica, que no es exactamente idéntica a la sacerdotal. Puede ser, en cierto modo sí, porque San Juan Bautista es como un protomonje. Y en cierto modo sí. Y cuando él regañaba a Herodes por andar con la esposa de su hermano, lo estaba regañando como un padre regañaría a un hijo. Claro, con intensidad, pero porque Herodes era un rey y a veces en esos casos es a gritos. Ahora, la siguiente paternidad es la paternidad política. La paternidad política es la institución natural de los pueblos cristianos. Cuando una sociedad es cristiana, no es nada más un conjunto de católicos que viven individualmente su fe, sino que eso se va reflejando en el orden social. Es decir, el cristianismo como religión se acaba reflejando en una serie de instituciones políticas que son llamadas la cristiandad, que no es exactamente lo mismo. Hoy en día en China hay católicos que viven a veces en la clandestinidad bajo persecución. Hay cristianismo en China, pero el orden social, el orden político no es un orden político cristiano en lo absoluto. Y eso, así como se puede decir de China, se puede decir en realidad de todos los regímenes liberales occidentales, de todos. Hoy en día no existe, no hay una sola reminiscencia de lo que podríamos llamar la cristiandad. No, hay cristianismo, pero no hay cristiandad. Y esa cristiandad es el fruto de una sociedad que es profundamente católica. Hoy en día ha habido teólogos que lo que tratan de justificar es más bien lo contrario, que el cristianismo no necesita de la cristiandad y que si de algún modo la desarrollara o fructificara en ese sentido, eso sería producto del pacto con el poder y en consecuencia una corrupción. Pero esa es una tesis que los primeros que la formularon fueron los protestantes. Un católico no tiene por qué andar diciendo esas tonterías. Sí hay católicos en la historia que se cuestionaban el que algún obispo se llevara demasiado bien y le estuviera haciendo la barba al emperador en Constantinopla. Pero no es lo mismo. Lo que ellos están criticando es una relación personal de amistad que hace que el obispo no cumpla con su deber y que no le jale las orejas cuando se las tiene que jalar. No están criticando la cristiandad. La cristiandad es una necesidad y un fruto de toda sociedad cristiana. Y no solamente eso, es el anticipo en esta vida que Dios nos da de su reino. Porque Dios no solo reina en los corazones y en la vida individual, sino que eso naturalmente tiene una proyección social. En parte porque uno cuando es católico no lo debe ser solamente de domingo, solo los fines de semana y el resto de la semana es otra cosa, sino que de algún modo ese catolicismo impregna todas sus amistades, impregna su vida familiar e impregna toda la vida social, porque el ser humano es un ser naturalmente social y eso ni siquiera es el cristianismo el que lo
predicó por primera vez, eso es Aristóteles puro, el que sí entendió la politicidad natural al ser humano. Y naturalmente la cristiandad implica la emergencia de una serie de príncipes cristianos. ¿Cuál fue el primer príncipe que se convirtió como príncipe y con él todo su pueblo al cristianismo? Y en consecuencia generó el primer foco de cristiandad. El rey de Armenia. A él le traen la sábana santa, se cura de una enfermedad que tenía y se convierte. El segundo rey que se convirtió al cristianismo fue el de Abisinia, hoy Etiopía. Entonces no es un fenómeno europeo, primero surge en Asia, luego en África, y luego ya en tercer lugar fue Constantino cuando se convirtió él. Y claro, de Constantino, luego Constantino tiene un sucesor que es Juliano el Apóstata, que él genera la última gran persecución del catolicismo, pero luego viene Teodosio el Grande, que él hace del catolicismo la religión oficial del imperio. Y a tal grado hay una colaboración que el bautizarse, por el solo hecho de bautizarse uno adquiría la ciudadanía romana. Ahora, los protestantes eso lo ven mal, eso lo ven como una corrupción al cristianismo, pero porque ellos no solamente rechazan el catolicismo teológicamente, también rechazan los fundamentos filosóficos, también rechazan a Aristóteles. Lutero, antes de pelearse con la iglesia, la primera materia que él dio antes de dar las Sagradas Escrituras, él daba a Aristóteles en Wittenberg. Y fue el primero del que dijo, del que abominó, el primero al que quemó fue a los libros de Aristóteles. Ahora, la paternidad política que van generando los príncipes cristianos a lo largo de la historia de la cristiandad es la manera normal en la que se desempeña, o la que es el fruto, no es la causa, sino más bien la consecuencia, quizá, de una sociedad cristiana. Aunque también a veces la conversión del príncipe es lo que facilitó la evangelización de todo su pueblo. Por ejemplo, entre los francos, primero se convirtió el rey y luego el resto de la población. Entre nosotros, allá en la península ibérica, porque somos hispanos todos, también fue nuestra conversión, fue así. Santiago hizo lo suyo, por supuesto, pero la conversión masiva vino de arriba para abajo, cuando se convierten los reyes visigóticos y abjuran del arrianismo. Y también es en parte lo que ocurre aquí en el Nuevo Mundo. La Virgen de Guadalupe, por supuesto, es la principal causante de la evangelización del Nuevo Mundo, pero lo que hace que la sociedad, y no solo los individuos, sea cristiana, es la monarquía hispánica. En ese sentido, Hernán Cortés es un evangelizador. Quizá haya evangelizado más que muchos santos que están en el calendario litúrgico. Y con todo y sus problemas, muy dado a la bebida, y entre otras cosas. ¿Perdón? Ah, claro, pero ellos vienen a petición de él, y porque él pone el dinero, y una vez que vienen a petición de él, cuando los indígenas los ven, no les causa ninguna impresión favorable, porque a los indígenas lo que les gustaba era ver a sus líderes ataviados de oro, de jade, de plumas, de quetzal, muy ostentosos. Y cuando ven a los franciscanos descalzos y con un saco de papas, con un cordón, dicen, pues ¿eso qué? Y Hernán Cortés se arrodilla ante ellos, ante los 12 franciscanos, de Fray Martín de Valencia. Y entonces cuando ven a Hernán Cortés, que era la figura del momento y era quien a todos los indígenas se le cuadraban, y lo ven arrodillándose ante los franciscanos, entonces cambia la cuestión. Entonces Hernán Cortés está en el orden militar, ahí junto a Julio César, entre los grandes de la historia, pero también como evangelizador está con San Francisco Javier y esos grandes evangelizadores. Lo cual es fascinante, porque si uno se pone a pensar, ¿yo qué puedo hacer como laico? Bueno, pues uno no puede ponerse a evangelizar como San Francisco Javier y celebrando misas, pero puede hacer otras cosas. Y curiosamente la evangelización del laico está más vinculada
a la restauración de las instituciones de la cristiandad que a la promoción del cristianismo a un nivel puramente individual. Si uno se pregunta cuál es el deber fundamental del laico en cuanto laico para contribuir a la cristianización del mundo, por ahí va, es la cristiandad. No es andar bailando con los aros hula hula en los atrios de las parroquias, como luego, bueno, es que hay ciertas luego iniciativas pastorales que yo cuando las vi dije, no, en esta parroquia yo no me voy a involucrar. No, es que también uno como hombre tiene un cierto sentido de la dignidad y cuando el párroco pone iniciativas vergonzosas, pues no, o uno cuando es niño a lo mejor no tendría problema, pero ya más grande. Ahora, la paternidad política además es en cierto modo dicha en nuestras oraciones fundamentales. En el Padre Nuestro uno no dice Padre mío, sino que ora en plural, en comunidad. En segundo lugar dice, venga a nos tu reino. No dice, bueno, ahí en el cielo, cuando yo esté muerto, me gustaría pues verlo y gozar de él. No, venga a nos aquí y ahorita, en vida y en la tierra. Y esa es la oración que Cristo mismo nos enseñó. O sea, la idea de que el reino de Dios es puramente espiritual, eso no lo dijo Cristo, más bien dijo lo contrario, y de manera muy explícita. Lo cual además nos muestra un aspecto de la propia vida de Cristo. Cristo era el rey de Israel, también en su sentido temporal. Él era el legítimo heredero de la casa de David. Es verdad que cuando los celotas lo intentan proclamar rey, pero a su manera y bajo sus condiciones, con una especie de caudillismo, él lo rechaza. Pero más adelante, él toma posesión del reino de Israel. Cuando él entra en el burrito, el domingo de Ramos, ese era el signo de la intromisión del rey, de la entronización del rey. Justo ese era. Y además él entra a Jerusalén, y otro signo que aparece no solamente el judaísmo, curiosamente aparece también las tradiciones paganas de la entronización del rey, es el que se despose con la ciudad de la que es rey. Y aquí hay un detalle interesante. Cuando se desposa, es en parte el misterio de las bodas del Cordero, cuando se desposa Cristo con Jerusalén, no al entrar en el burrito. Los evangelios son muy claros, cada vez que nuestro Señor entra a Jerusalén, esa noche sale de Jerusalén, nunca pasa la noche allí, porque no se consuma ese desposamiento todavía. ¿Cuándo se consuma? En la cruz, y la primera vez que él pernocta en tierra jerosalimitana es en el Santo Sepulcro. Es decir, el matrimonio entre el rey y la ciudad sí se consuma. Y por eso está también ese evento de la rasgadura del velo del templo, que es el signo de la consumación del matrimonio. Entonces, Cristo sí tomó posesión de Jerusalén como rey temporal también. Por supuesto, su reinado no se limita a ese aspecto, por supuesto. Pero de que se produce, se produce. Y hay muchísimos elementos en los evangelios que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, cuando aparecen en dos evangelios diferentes, dos genealogías de Cristo. Una es por la línea de José y la otra es por la línea de María. Y por las dos llega a David. Segundo, los romanos saben quién es él por el censo que se le hizo cuando él cuando acababa de nacer. O sea, los romanos sabían perfectamente, lo tenían ubicado a él y a todos los miembros de la casa de David. Los judíos también sabían quién era él. A veces cuando lo querían ningunear, le decían, ese es el hijo de José, el carpintero. Pero a veces vean también cómo se refieren a él como el hijo de David. Que ese es un título que no se le da a nadie más que a los miembros de esa casa y en específico al heredero legítimo del trono de David. Y a veces también se refieren a él como el hijo del hombre y hay otras formas de referirse a él, pero existe esa. ¿José era primogénito? Él era el primogénito de esa casa, sí. Asimismo,
Cuando los romanos le colocan la corona de espinas, es para burlarse específicamente de esa calidad. Y cuando le ponen el letrero sobre la cabeza, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, es para burlarse precisamente de eso. Entonces, en toda la pasión están los signos de esa dignidad regia. ¿María venía del linaje de David También. ¿Sí? También. Es la segunda genealogía que está en los evangelios, es la línea de María. Entonces no hay la adopción de José, por eso fue del linaje de David, sino también María de José. De algún modo lo refuerza. Lo que ocurre entre los judíos es que es la línea materna la que determina si uno pertenece al pueblo de Israel, pero es la línea paterna la que determina a qué tribu pertenece. Exacto, es la paterna siempre. Por eso era importante también que fuera adoptado por un miembro de esa misma casa, de David. Y es curioso porque si no hubiera muerto San José habría sido el heredero legítimo. Lo cual es muy interesante, es muy interesante. Claro, por supuesto, nuestro Señor dice, mi reino no es de este mundo, pero cuando Él lo dice, no es de este mundo, mundus en latín, no se refiere al mundo en sentido geográfico, sino en sentido espiritual, como fuente del pecado. Ya ven que tradicionalmente se distingue entre las tres fuentes del pecado, el mundo, el diablo y la carne. Él se refiere al mundo en ese sentido, que no es el sentido geográfico. Es decir, lo que Él dice en ese pasaje es, mi reino no es mundano. O sea, no te confundas, Poncio Pilato. Como también diciéndole, no es como tu poder, el mío sí es legítimo. Sí, es que sí tiene una proyección material, pero no es mundano, aunque tiene un lugar en el mundo. Pero no es mundano. Pues sí, pues si no, no lo reconoceríamos, ¿no? En cierto modo. E incluso cuando uno reza el Padre Nuestro, recuerden que la manera correcta de rezar el Padre Nuestro es con las manos juntas, que es el signo de la infeudación. Los reyes a los señores feudales así les prestaban así les recibían el juramento. Y luego los reyes al Papa. El rezar con las manos así es un abuso litúrgico. El rezar con esa postura le está permitido solo al sacerdote. Sí, y en algunos iconos aparece Nuestra Señora también orando así, pero es un privilegio mariano que yo no entiendo. Es muy misterioso. Nosotros el Padre Nuestro lo tenemos que rezar así. Y cuando lo rezamos no estamos solamente invocando a Cristo como Maestro, sino a Cristo como Salvador, sino a Cristo como Rey. Ese es el primer signo de profesar el reino de Cristo. También en un sentido bien temporal, no solo en el espiritual. Cuando el sacerdote dice, hay sacerdotes que dicen, El sacerdote sí lo puede hacer, pero solo él, porque él está actuando en persona Christi. Nosotros tenemos que... Sí. es que hay veces que los sacerdotes dicen, tómense de las manos. Es un abuso litúrgico, no hay que hacerles caso. Bueno, a ver, es que... Claro. No, yo sé, pero hace poco tomé un curso con un seminarista de lo que se hace y no se hace en la misa. Y pues hay unas controversias porque hay cosas litúrgicas que solo el sacerdote hace y que nosotros hacemos mal. Y le preguntamos, pero luego un sacerdote... Pues, cuando invita a uno a... Tienes que seguir al sacerdote, depende de quién... El sacerdote en su función de padre tiene que transmitir solamente órdenes legítimas. Si el sacerdote a uno le dice, hijo, bien, al sacerdote le tenemos que hacer caso claramente en el cumplimiento de la penitencia, por ejemplo, porque ahí está ejerciendo jurisdicción sobre nosotros, ahí es indudable. Pero cuando el padre le dice a uno, y uno no es monje y no tiene un voto de obediencia, ni nada, no es su superior monástico ni nada por el estilo, cuando le dice, hijo, yo quiero agua de Jamaica aquí todos los días a las 7 de la mañana, uno, si quiere, puede hacerle caso.
pero esa no es una atribución del sacerdote. Ese es un abuso de su poder. Y si uno desobedece los abusos de poder, por ejemplo, cuando los sacerdotes ordenan cosas pecaminosas, uno no peca, uno tiene la obligación de desobedecer incluso. También luego los padres cuando le dicen, cuando uno a veces a un padre o a un obispo le intenta dar un beso en el anillo y el padre a uno le dice que no, pues uno como fiel más bien tiene la obligación de darle el beso en la mano o en el anillo, porque es el recuerdo de su responsabilidad. Y ya si el padre dice que no porque él se siente cool y original, es problema suyo, pero uno como fiel lo tiene que hacer. Y ya los padres... Que le estamos diciendo, recuerda que... Exactamente, como si estuviéramos frente al Papa y alguien le dijera, tú es Petrus, tú estás obligado a seguir, tú estás obligado a actuar como San Pedro mismo, no según tus opiniones personales. Digo, si el Papa de repente decide ir a esquiar, no es San Pedro el que está esquiando, ahí es el Papa en su calidad de puramente individuo privado, vamos a llamarle así. Y muchas veces el Papa también habla en calidad de teólogo privado, no siempre como San Pedro. No siempre, pero claro, distinguir a veces cuando está hablando de una manera y de otra. Yo a ese tema prefiero no meterme tanto porque como yo no entiendo muy bien la distinción, puede ser peligroso. Es lo que debemos hacer. Y si el padre no lo permite, eso es una originalidad suya. Pero la regla es darle un beso, porque además es el recuerdo de su responsabilidad. ¿Por parte de recordar a nosotros a él o de...? En los dos sentidos. A nosotros nos recuerda la obediencia que le debemos y el respeto que le debemos. Y el respeto a los padres, a los sacerdotes, a todas las paternidades, es una derivación del cuarto mandamiento del Decálogo. No nada más el respeto a nuestros padres biológicos. A todas las autoridades naturales. Es el cuarto mandamiento. Y entonces, claro, uno cuando saluda a un padre y le da un beso en la mano, es manifestación de esa piedad. Ya si el padre a uno no lo deja, pues es porque el padre que cree que es muy cool. En realidad es todo lo contrario. Pero él se siente original haciendo ese tipo de cosas. Hay quienes dicen que es una cuestión de humildad. Pues quizás sería más, en mayor medida, un signo de humildad el que los fieles le estén recordando quién es y que es un sacerdote y que cumpla su función. Me acuerdo que mis abuelos, o sea, más que por un gesto de cariño, por un gesto de respeto, tenían que besarle Sí, la mano, ¿no? O sea, es un gesto de respeto. Pero era eso, precisamente, o sea, el gesto de, pues tú eres el nieto, o sea, tienes que llegar y saludar antes que dar un beso en la mejilla, en la mano, porque era bajarte. O sea, Sí. Yo tengo un amigo que se ordenó sacerdote con los legionarios, y pues él era mi amigo desde la primaria. Y ahora cada vez que lo veo tengo esa tentación de lo saludo como mi compa, y siempre para mí es el debate, o lo saludo como sacerdote y como lo que es. Y pues he preferido tratar de saludarlo como sacerdote. El día que mi hermano se ordene me va a costar más trabajo todavía. Pero es que hasta ahí llega la igualdad de la que estabas hablando al principio, ¿no? Al no haber esa paternidad, estamos también dentro de la iglesia fomentando la igualdad y es donde ha habido unas carencias dentro del sistema litúrgico. Claro. Es importante que recordemos que no somos iguales porque ellos cumplen una función. Y también del otro lado hay una cierta responsabilidad. Por ejemplo, los padres en el confesionario es conveniente que usen la estola, no para que uno sienta que tiene aquí al tribunal divino encima y San Miguel está del otro lado con una espada esperando a cortarle la cabeza. La estola es el signo del sigilo sacramental. Entonces uno sabe, cuando se lleva con el sacerdote, sabe qué fue materia de confesión y qué fue más bien conversación privada o saludo o lo que sea, si la estola está presente o no. También, por otro lado, en la liturgia antigua, en la liturgia que algunos llaman tridentina, pero no es que sea tridentina, es que es la liturgia original del rito latino,
el sacerdote cuando va a dar la homilía se quita la casulla. Se quita la casulla y la da solo con el alba puesta. ¿Por qué? Porque cuando está hablando en la homilía, no está actuando en persona Christi. Lo que él dice en la homilía es su opinión como teólogo privado. Y ya cuando se pone otra vez la casulla, es otra vez, es Cristo mismo. Por eso, si algún día el padre en la homilía está diciendo una tontería, entiendan que esa sí es su opinión personal. El resto de lo que ocurre en misa, no, eso sí es Cristo mismo. Y por eso yo conozco a alguien que dice que a él le gusta salirse a fumar durante la homilía. Porque en realidad no importa tanto y tiene algo de razón. De hecho, tradicionalmente solamente había homilía o sermón en las fiestas más importantes del calendario litúrgico, no todos los domingos. Exactamente. No era tan común que hubiera sermón. Y luego no todos los padres tenían permiso de darlo. Entonces, bueno. Ahora, luego la paternidad magisterial. Déjenme ver qué tan, si ya me excedí. Ya llegué más o menos al límite, ¿verdad? Todavía, como lo que les dije, que íbamos con 15 minutos. Ok. Podemos dar 15 minutitos más y si luego quieres quedarte a cenar, si estás muy invitado. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La paternidad magisterial. De algún modo la paternidad magisterial la ejercen los padres respecto de los hijos, cuando les enseñan toda la fe y cuando les ayudan a crecer en las virtudes. Y entonces no es nada más de palabras, sino también de ejemplo, etc. Pero la paternidad magisterial tiene también una cierta importancia en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, cuando uno tiene empleados y les enseña, pues vean ustedes cómo está cumpliendo lo que San José con nuestro Señor en el taller de la carpintería. Transmitir el oficio, que es muy importante. También, claro, en las profesiones que requieren estudios universitarios, el maestro de la universidad, en cuyo caso hay una responsabilidad adicional tratándose de las materias que tienen un cierto contenido moral. El profesor no tiene derecho a andar exponiendo sus opiniones personales. Lo que tiene que mostrar, lo que tiene que enseñar es lo que la tradición enseña. De tal manera que uno como maestro se vuelva, por así decirlo, como una ventana o un cristal a través del cual pasa la luz de la verdad. Y cuando el maestro cree que su opinión personal, su innovación ideológica, es la verdad y que está por encima de la tradición, ese maestro de algún modo cae en la tentación de Lucifer, que en su momento era el ángel más perfecto antes de caer en el pecado, y que era el ángel que en mayor medida reflejaba la luz divina, pero creyó que esa luz que era de Dios y que él nada más reflejaba, que era una luz propia, que venía de él, y entonces cayó en el pecado y fue llamado Lucifer. El maestro, el académico, el ideólogo incurren precisamente en ese pecado cuando, en lugar de enseñar lo que muestra la tradición, enseñan las innovaciones. Por supuesto, uno podría decir, oiga, pero parte del plan de estudios es que yo enseñe las innovaciones modernas. Ni modo que no desahogue el plan de estudios. Claro que uno lo tiene que hacer, pero con una función más bien informativa que formativa. Y cuando hay un error moderno, tiene que advertir contra ese error moderno. Entonces, claro, si uno está enseñando la Reforma Protestante en el salón, tiene que explicar todo lo que decía Lutero y por qué lo decía y qué creía y cómo llegó a esas conclusiones. Y claro, pero tiene que también hacer la refutación. Si nada más explica la innovación moderna y no su refutación, esa paternidad magisterial, que es como una bendición divina que a muy pocos les es concedida, si él la traiciona, está incurriendo en un pecado gravísimo porque está llevando a los demás al error, y eso el día del juicio final se va a pagar carísimo.
Esta función de enseñar la verdad originalmente también era una función, le llamaban el munus docendi, que recae de manera particular sobre los clérigos, que tienen que enseñar la verdad y no sus opiniones personales, o las opiniones personales de un teólogo que es muy erudito y que está en Alemania o en Holanda. Lo que tiene que enseñar es la tradición, porque como padre, en sentido magisterial, tiene que ser el canal de la gracia a través del cual fluye la verdad, no la opinión de X o de Y. Lo cual en cierto modo es tremendo porque ese munus docendi, los maestros de nuestros días y en buena medida también los clérigos, no lo ejercen, han como renunciado a él. Y pues algún día van a tener que rendir cuentas. Incluso cuando esa verdad que tienen que enseñar es impopular. Claro que uno tiene que acudir al carisma y a caerle bien a los alumnos y a decir las cosas a veces con chistes en la clase y tiene su estilo, tiene su gracia. Pero tiene que al final del día tratar de encaminar hacia sus alumnos a la verdad, o si no, no es un auténtico maestro, sino simplemente un sofista ahí que no debería estar ahí, que está usurpando la función de un verdadero maestro. Ahora, todas las vocaciones masculinas de algún modo están dirigidas hacia la paternidad. Por eso yo soy de la idea de que más que insistir en la virilidad masculina, aunque tiene su función, en realidad quizá el giro que puede darse es el de la paternidad. Una pregunta, en el caso de los mentores, son personas que te encuentras en el camino que no son ni tus docentes, ni tus padres, ni jefes, nada por el estilo, pero es gente que te va de una manera dando luces y te va guiando. O sea, yo creo que la mayoría hemos encontrado una figura de una gente que Sí, marca. una figura que admiramos y que a lo mejor más por una cuestión de amistad nos ha encaminado. Quizá también ahí hay un reflejo de la paternidad magisterial. Pero tiene mucha fuerza, porque una niña juega con la mamá, dice, tú eres mamá y yo soy papá, dice, no mamá, ya no existen sexos, ¿quién te dijo? Claro. El pastor lo dice. Claro, ahora, si quisiéramos explorar las vocaciones femeninas y el tema de la maternidad, yo eso no estaría en condiciones de darlo, en parte porque no lo entiendo del todo. Pero pues, digamos que la paternidad como vocación necesaria de todo hombre, la paternidad en todas sus vertientes, no nada más la familiar, es un imperativo. Es un imperativo. Y en ese sentido, el hombre no tiene el derecho a simplemente buscar la felicidad. A lo mejor alguno de ustedes recuerda aquel proemio, no recuerdo si es de la Declaración de Independencia gringa o de su Constitución, que dice que todos los hombres fueron creados libres e iguales por Dios, pero que tienen el derecho inalienable de la libertad, la propiedad y la búsqueda de la propia felicidad. Eso es falso de toda falsedad. Ahí está Lucifer hablando. Esa es la Constitución de Estados Unidos. Claro. Y es de origen masónico, igual que la Constitución mexicana. Y aunque no fuera específicamente de esa secta ideológica, lo es del liberalismo. Lo es del liberalismo y de algún modo ese proemio, esa frase, es el sustento de todos los derechos humanos. Que de algún modo todos son búsquedas de la propia felicidad. En lugar de sacrificar uno como padre por los demás, es la búsqueda de la propia satisfacción. Y esa es una forma de amor propio, claro. En cierto modo sí, pero institucionalizado, no a nivel puramente individual, sino ya social, lo cual enemista a la sociedad en cuanto a sociedad con Dios. Por eso el constitucionalismo en general, no nada más las constituciones de cierto carácter ideológico, todas, también las de carácter liberal conservador, participan del error liberal. Lo cual es tremendo, porque todas las constituciones pretenden usurpar la función del padre político para poner en su lugar un libro, una asamblea legislativa, la voluntad general. Pero claro, sobre la muerte del padre político, sobre su tumba y en escarnio de esa paternidad.
Lo cual es tremendo porque quiere decir que todas las repúblicas institucionalmente son impías desde el punto de vista del catolicismo. Claro, desde un catolicismo muy acendrado en la tradición. Y pues, fuera de ello, Creo que eso explica todo, porque la lucha de estas ideologías, feminismo, ideología de género, contra el todas las ideologías modernas son ataques contra la paternidad en sus distintas vertientes. que ellos llaman patriarcado. Claro. El término despectivo. Claro, el protestantismo ataca la paternidad sacerdotal y la paternidad monástica. El liberalismo ataca la paternidad política. El feminismo ataca la paternidad familiar. Y la paternidad magisterial, de algún modo, todas, al mismo tiempo. Porque son ideologías, no son realmente reflejos de la verdad. Bueno, no están inspiradas en el orden natural implícito en el cual Dios quiere conservar a la creación. Luego entonces, entre ellas, aunque a veces parece que hay conflicto, ese conflicto es más bien aparente. Todas son cuernos de la misma cabra, harina del mismo costal, ratas de la misma madriguera. Y ahí la dejamos. O sea, no sería que, bueno, por ejemplo, esta parte del feminismo, ¿no? O sea, hay una queja de fondo. Y la queja precisamente es al patriarcado, pero no sería lo que verdaderamente como nosotros como hombres, más bien es lo contrario, o sea, precisamente porque hay una ausencia de patriarcado. Sí. Entonces, Sí. obviamente, ¿y quién es el que promueve precisamente las ideologías de género? Las mujeres. O sea, ahí viene todo el mal, porque están haciendo una Claro. análisis algunos psiquiatras Claro. de toda esta parte de por qué tumbaban estatuas, que eran Junípero Serra, un Cervantes, etcétera, porque hay un problema grave del hombre, o sea, el hombre que está ausente y precisamente estos movimientos que es contra el Sí, de algún modo, padre, en ese sentido. no podría decirse que una sociedad es patriarcal si no es monárquica. O sea, eso de una sociedad patriarcal en la modernidad tiene mucho de falso. Lo que sí subsiste en la modernidad es la paternidad familiar, disminuida y con el efecto ajolote y con muchos problemas. Pero todavía subsiste algo de esa paternidad y eso es lo que precisamente el feminismo pretende liquidar. Y el feminismo viene de un hombre. Bueno, lo que fue creado por Puede ser, sí, puede ser, pero el punto es que entre estas ideologías, aunque hay conflictos aparentes, en realidad todas tienden hacia el mismo objetivo y todas además tienen más o menos los mismos argumentos, pero dirigidos contra la paternidad específica que quieren atacar. Los argumentos contra la paternidad familiar son los que en el ámbito del derecho, por ejemplo, utilizan los constitucionalistas contra la paternidad política. Son los mismos, pero a otro nivel, a otra escala. Y en consecuencia uno tiene que rechazarlas a todas estas vertientes ideológicas por igual. No puede pactar con una para efectos de combatir otra, lo cual para efectos del corto plazo podría a veces parecer lo conveniente, pero a largo plazo está uno más bien contribuyendo al mal. Lo cual es tremendo porque nos obliga en cierto modo a ser intransigentes. Y pues fuera de ello creo que ya me excedí mucho del tiempo. 10 minutos. Ok. ¿Tendría alguno de ustedes alguna duda quizá? Y nada más el tema que tomamos del saludo, el padre es el que abre las manos. El padre es el sacerdote el que tiene permitido utilizar la postura orans, le llaman. Él. Y en algunos íconos, orans. En algunos íconos, Nuestra Señora aparece también haciéndola, pero solo ella. Los laicos lo que tenemos que hacer o es con las manos abajo, o las manos cruzadas, o así. Así es la manera tradicional en la que nosotros rezamos. Que es el signo de la infeudación, desde la Edad Media además. Eso es lo correcto.
Y cuando el padre nos pide, no, hermano, dele usted un abrazo y casi súbasele de caballito al de al lado, pues no, desde la Edad Media es el signo que utilizan los señores feudales para reconocer al rey. Entonces, cuando se presentaba el rey y le tenían que prestar el juramento de homenaje, se arrodillaban enfrente de él, con las manos así. Él tomaba esas manos y entonces se pronunciaba el juramento. Entonces, el mismo acto físico de poner las manos así cuando rezamos el Padre Nuestro es una proclamación, incluso física y corporal, del reinado de Cristo. Y ya si el sacerdote quiere más bien orar con las manos así, está bien, porque solamente él lo puede hacer. Sí, a mí me pareció muy importante cuando hablabas de la masculinidad, casi siempre, y ya lo veníamos haciendo a lo largo del retiro, hablábamos de la debilidad, la virtud, la fortaleza, pero me llamó mucho la atención que toda hombría, toda masculinidad está llamada a la paternidad, no a la paternidad puramente familiar, sino una paternidad de maestro, de política, una paternidad. Y justamente venía reflexionando que el problema no solo es la feminización, sino quizá aún más grave, la infantilización de quedarnos siempre, pues sin querer asumir el compromiso y el sacrificio que cuesta dejar atrás la adolescencia Sí, y eso creo que se refleja en un aspecto muy importante del liberalismo. El liberalismo, en cierto modo, es como una rebelión adolescente contra la paternidad política. Y en cierto modo es incluso comparable con las etapas de la vida. Uno cuando es adolescente, pues siente que su padre no lo trata como un igual, que lo controla demasiado, que no lo deja salir, y entonces uno se revela como revolucionario, como liberal. Y ya luego cuando madura, se da cuenta de que su padre tenía razón. En ocasiones puede el padre de uno sí ser excesivamente controlador o incluso abusivo, pero eso no quiere decir que la institución de la paternidad esté mal. Lo que ocurre es que él no la está ejerciendo correctamente. Pero la paternidad como institución es lo más sano que hay. Y en consecuencia, una sociedad liberal es en realidad una sociedad inmadura. Y eventualmente ese periodo Dios mediante lo vamos a superar. Y eso significa que las repúblicas, así como tienen fecha de nacimiento, tienen fecha de defunción. Y eventualmente el verdadero orden se va a recuperar Dios mediante. Digo, si la providencia no nos castiga mediante el exterminio total, que tiene derecho de hacerlo y que además nos lo mereceríamos, pero si nos permite de algún modo una recuperación, eso implicaría también una restauración política. Tiene que ver mucho con la parte del 68, con toda esta parte de prohibir fuera de la autoridad. Pero de algún modo reflejando y que de alguna manera se sustentó con la sociedad que tenemos, donde somos incapaces de reprender al niño y que lo dejan hacer lo que quieren porque creen que es un buen niño. Es con esta parte de... Sí, quizá el movimiento del 68, que no solamente mexicano, surge en Francia y se propaga por todo el mundo, es una versión ya exagerada del liberalismo. Aunque ellos se presentan a veces como antiliberales, en realidad es una versión ya decadente, decrépita y exagerada del mismo mal que ya había antes. Por eso ciertos teólogos que dicen es que todo iba perfecto hasta que llegó el 68 y todo se fue. Todo se descarriló, lo están diciendo mal. La verdadera catástrofe para nosotros fue 1789 y antes de eso la Reforma Protestante, que fue lo que destrozó la cristiandad, cuando menos en buena parte de Europa. Y ya el 68 es como el último coletazo cuyas consecuencias seguimos viviendo. Bueno, espero que sea el último y no el penúltimo, pero
tiene continuidad con los males anteriores a él. Pues es cíclico, ¿no? Pues ahorita está el libertinaje. Sí, yo no sé si es cíclico, la noción cíclica de la historia es pagana, pero sí tiene algo de parecido con la vida de uno como pecador, porque a veces estamos en gracia y luego por algún pecado la perdemos y luego nos levantamos y es una vida un tanto fluctuante. Y en ese sentido repetitivo, pero no cíclico en su sentido circular. Me refería como está repitiendo, pero con diferentes eventos. En cierto modo, sí. Parte de ello también acrecentó cuando supuestamente el gobierno comunista en Rusia condenó a Dios. Pues sí, la revolución bolchevique es como una extensión de la revolución francesa a Rusia, porque Rusia se había mantenido bajo los zares dentro de la cristiandad. ¿Y por qué la providencia le permitió a Rusia ser la última en caer? No lo sabemos. Es como una especie de, como un regalo que Dios les permitió. 100 años más de aire viviendo bajo la cristiandad. Con todos los problemas que existían, pero que no se compararon con lo que vino después. Bueno, tenemos que parar aquí, pero muchas gracias. Agradecer mucho. Y aunque sea simbólico, queremos darte este detalle, un cuaderno con nuestro emblema y un decenario para la batalla. Bien, y tiene la medalla de San Benito, muchas gracias. Y la medalla milagrosa también. Sí. Uf, qué belleza, muchas gracias. Ahorita ya es el doctor Rodrigo Díez. Rodrigo Fernández Díez, pero todavía no soy doctor, en proceso. Bueno, muchas gracias. Pues te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Espíritu Santo, amén. Pasamos directo al comedor, vamos a cenar y ahorita seguimos.